Hola, muy buenos días, tardes o noches. Aquí les continuamos la historia de Hazbin Hotel, Ella es la ley, del capítulo 4 al 7. Ella es la ley. Capítulo 4. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Preguntó Marta al atravesar el portal y entonces vio a Blitzo, quien se llevó la mano a la frente mientras ella se enfadaba por su dirección. ¿Tú otra vez? ¿Por qué me molestas esta maldita vez? Marta le gruñó, mientras Simp gemía al instante. Hola Marta de nuevo, estoy en una especie de juicio y la fiscalía te acaba de llamar como testigo, dijo Blitzo mientras Marta sonreía con sorna ante su declaración. ¿Ah, sí? Espero que te entierren, vivo. Gritó ella mientras Blitzo negaba con la cabeza y entre Lars y Andrealpus luego puso otra sonrisa burlona. Parece que al final no necesité montar una obra de teatro elaborada para conseguir que lo condenaran, susurró para sí mismo mientras Stolas lo miraba fijamente al darse cuenta de lo que estaba diciendo. Sí, ahora, Marta, Baguie dijo entonces mirando a Marta, quien entonces la notó. Un momento. Te conozco. Estabas con esa princesa a cuyo ejército se unió mi marido cuando se enteró de que había comida gratis. Lo mataron con lanzas de ángel por tu culpa. Exclamó Marta, mientras los ojos de Baguie se abrían de par en par y la miraba con expresión de disculpa. Charlie, entonces, dejó de lado la compostura profesional que había mantenido durante casi todo el juicio y bajó la mirada con compasión. Lo siento, dijo Baguie con torpeza, bajando la compostura mientras Charlie asentía. Les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas, pues me solidarizo con los seres queridos de cada una de las víctimas de nuestro bando durante esa fatídica batalla. Lamento no haber podido hacer más para evitar la muerte de su esposo, dijo Charlie en voz baja y con sinceridad, mientras Marta restaba importancia al asunto al percatarse de su presencia. La princesa está juzgando este caso. No te preocupes, tuvimos muchos años buenos, pero me dejó más libre, todavía tenemos a nuestros hijos aquí abajo, dijo Marta con desdén mientras Baguie tosía. Bueno, Marta, Blitz y su compañía Imp te mataron a ti y a tu familia, ¿incluidos tus hijos? Baguie preguntó. Charlie frunció el ceño ante esto. Claro que nos mataron a todos. El muy canalla incluso vino a mi puerta en Iowen y tuvo el descaro de pensar que una disculpa a medias y una cesta de regalo eran suficientes para compensarlo, luego oí que estaba en una especie de gira de disculpas para humillar a un príncipe elegante y sofisticado que rompió con ella, honestamente, replicó Marta mientras Stolas tosía incómodamente y todos los demás Arsgoetia lo miraban fijamente, con Andrealpus riéndose disimuladamente. Oh, joder, murmuró Blitzo llevándose la mano a la frente mientras Alastor lo miraba después de prestar mucha atención a Marta y a sus palabras. Eso nunca va a pasar. Soy un as, como me describió mi amiga Rosie. Alastor le respondió mientras Baguie miraba a Marta. ¿Por qué crees que los enviaron tras de ti? Preguntó Baguie mientras Marta negaba con la cabeza. Mi marido y yo éramos abiertos, pero yo me acostaba con un hombre casado cuya esposa no lo sabía, ella era maestra y lo llamó por su cumpleaños con su clase y luego fue y nos disparó a los dos y a ella misma mientras ellos lo veían todo en su pantalla, la llamaron heroína por sobrevivir mientras que todos los demás la consideraban una loca, dijo Marta encogiéndose de hombros mientras Baguie asentía. Así que, por lo que Blitz y su cliente sabían, tú eras simplemente una mujer inocente que tal vez ni siquiera sabía que el hombre le estaba siendo infiel a su esposa contigo, dijo Baguie, sacudiendo la cabeza mientras Marta asentía. Bueno, ahora definitivamente lo sabía, pero enterramos el hacha de guerra y déjame decirte, le dio una paliza a su marido en los sacos. Dijo Marta mientras que Baguie se quedó boquiabierta. ¿Qué? Moxie, Millie y Loona preguntaron al unísono mientras Blitzo estaba a punto de reírse y todos los demás miraban fijamente a Marta. ¿Debo estar de acuerdo con los cómplices del acusado? ¿Qué? Preguntó Baguie mientras Marta suspiraba. Sí, así es. Mira, nos volvimos a encontrar y ella estaba en una aplicación de citas para pecadores, discutimos, tuvimos sexo furioso y se sintió tan bien, lo hablamos griega. Ahora estamos más que bien, ella siempre quiso ser madre, así que la dejé ayudar a cuidar a los niños después de que se mudó, explicó Marta mientras todos seguían mirándola fijamente. ¿Tienes algo que decir? Exigió Marta desde la sala. No tengo nada, susurró Asmodeo, sacudiendo la cabeza. Encontré a la profesora saliendo de la ducha en toalla, se burló Blitzo a sus empleados, a quienes les pareció gracioso. De acuerdo, bueno, voy a terminar esto y dejarlo en manos de Alastor, quiero decir, de la defensa para el contrainterrogatorio, dijo Baguie mientras Alastor se adelantaba. Señorita Marta. Si su esposo era caníbal, usted y sus hijos también lo eran.
No tengo nada en contra de ellos, ya que soy buena amiga de la gente de su pueblo en Ciudad Pentagrama, pero aún así, preguntó Alastor, mientras Marta asentía. La mayoría de los habitantes de Ars Goetia parecían disgustados y los imp estaban a punto de vomitar al recordar aquello. Ah, sí, nos encanta darnos un festín con nuestro santuario de nuestro oscuro amo Satanás. Dijo Marta mientras Satanás la miraba desde un lado y los pecados la miraban fijamente. No me miren, nunca sé qué hacer con las almas que los satanistas de la tierra me envían en sacrificios, además, siempre estoy apretado cuando me invocan en la víspera de todos los santos, les dijo Satanás, y Marta miró a Satanás con entusiasmo. Satanás, oh, gran amo, si así lo deseas, me sentiría honrada de chuparte la grande si quisiera sacarla ahora mismo, dijo Marta mientras Satanás la miraba en silencio. Como si el último testigo no hubiera sido ya suficientemente malo, murmuró Satanás mientras Belcebú lo miraba fijamente. Creaste diablillos para que fueran sirvientes leales y, sin embargo, ¿no te gustan los humanos que eligen adorarte? Preguntó Belcebú con incredulidad mientras Satanás restaba importancia al asunto. Además, no pude evitar notar que dijiste que mi cliente y su compañía hicieron que te mataran a ti y a tu familia, ¿entonces ellos fueron los autores directos del crimen? Preguntó Alastor mientras Blitzro estaba confundido. ¿Qué estará tramando? Ya lo hicimos, o mejor dicho, mi Moxxie lo hizo, Millie susurró dándole una palmadita en la espalda a Moxxie con una sonrisa mientras él reía nerviosamente. Bueno, no directamente, ese tipo en el estrado decidió no matarnos y simplemente llamó a la policía y nos dijo que asumiéramos la responsabilidad o alguna mierda, los cerdos fueron los que se excedieron con nosotros, cualquiera hubiera pensado que cometimos todos los crímenes de guerra el mismo maldito día por esa respuesta, admitió Marta mientras Sim miraba a Moxxie encogiéndose. Te acobardaste, Mox. Pensé que habías madurado, te compré un maldito pastel, gritó Blitzwo con incredulidad mientras Satanás se ponía de pie. ¿Podría el testigo guardar silencio? ¿Desea la defensa continuar con el contrainterrogatorio? Preguntó Satanás, mientras Alastor negaba con la cabeza. Para terminar, diré que no solo no buscaban a personas inocentes en este caso, sino que ni siquiera uno de los empleados de mi cliente cometió el delito. Intenté dejar que la justicia se encargara de ellos, pero la respuesta fue la que los perjudicó. Alastor continuó diciendo esto mientras Satanás se sentaba e indicaba a los guardias que se llevarán a Marta. Ahora quisiera presentar como prueba estos archivos de otros objetivos, dijo Alastor, sacando más archivos, a lo que Charlie asintió, colocándolos sobre una mesa. Lyle Licton, un hombre de negocios inmortal y despiadado, si es que alguna vez conocí a uno, por lo que oí, él y su socio crearon un imperio de casi $1 billón experimentando con los pobres. No era una víctima inocente en absoluto, y fue asesinado por su socio para reunirse aquí abajo como amigos. El último caso fue rastrear al asesino de personas en un hotel, y resultó ser un demonio disfrazado del anillo de la envidia, dijo Alastor, mientras Leviatán parecía incómodo. Ahora, humildemente, les pido un breve receso para hablar con mi cliente y luego me gustaría dar paso a mi primer invitado, el príncipe Stolas, para hablar sobre cómo mi cliente obtuvo el grimorio en primer lugar, dijo Alastor mientras Stolas tragaba saliva, observándolo fijamente. Los Sims y Charlie miraron a Baggie. No tengo ninguna objeción a la propuesta de la defensa. Entonces Baggie dijo. Pido un receso de 15 minutos, declaró Charlie mientras el Ars Goetia se marchaba e Imp se acercaba a abrazar a Blitzzo desde su sitio. Octavia había estado viendo el juicio en el televisor de la sala de estar de la mansión de su madre, que compartía con su tío André Altus. Había seguido el juicio anterior con mucha atención. Sentía lástima por el antiguo amante de su padre, pero seguía muerta de miedo de que él interrumpiera y pagara las consecuencias. Él recibiría el castigo y ella no volvería a verlo por eso, tal como él le había prometido. Se sorprendió y se sintió aliviada cuando la princesa Charlie intervino, pero ahora llamarán a su padre y posiblemente le echarán la culpa de todos modos. Papá va a estar bien, mamá. Ese pecador sonriente no le va a echar la culpa a papá por haber usado el libro. ¿Sabe que él prestó el libro? ¿Lo van a ejecutar? Preguntó Octavia a Estella, aterrorizada, mientras la abrazaba y Estella miraba fijamente la pantalla. Después de que Octavia se calmara, Estella se levantó. Lo siento, querida Octavia, pero tengo que ir a llamar a tu tío, dijo Estella mientras se levantaba para buscar un lugar donde pudiera tener algo de privacidad. Capítulo 5. Eres un idiota, no vuelvas a hacer algo así, Millie le decía a Blitzzo entre lágrimas mientras los Imp abrazaban a su líder al cruzar las puertas de la sala del tribunal. Luego se soltaron lentamente y parecieron aliviados.
Gracias a Satanás por la princesa, bueno, en realidad no a Satanás, gracias a Lucifer por su hija, Millie decía entonces mientras Moxie le daba el visto bueno a su esposa con el pulgar hacia arriba y Blitzo simplemente murmuraba. Vale, creo que tenemos cosas de las que hablar, bye. Dijo Moxie y gritó cuando Blitzo le dio un golpe en la cabeza con expresión severa. Moxie lo miró con furia junto con Millie mientras ella le atendía la cabeza a Moxie. Como el hecho de que resulta que te acobardaste cuando pensé que estabas desarrollando un par de huevos, Moxie. ¿Sabes cuánto costó ese maldito pastel? Blitzo despotricó mientras Moxie se apretaba la nariz y cerraba los ojos. Las cosas han vuelto a la normalidad después de que Blitzo recibiera el hacha por nosotros, lo que quiero decir es que tuvimos mucha suerte de que la princesa Charlie decidiera intervenir. Y no solo eso, sino también lo que su estimado abogado defensor tiene preparado con Stolas, dijo Moxie cuando Alastor apareció y estrechó las manos de Moxie y Millie junto con Loona. Un verdadero placer para todos, dijo Alastor con voz alegre mientras Loona apartaba bruscamente su mano de la de Alastor y le gruñía. Ten cuidado con quien vuelves a llamar mascota, pero gracias por defender a mi padre, dijo Loona, pero luego logró cambiar su tono tratando de sonar agradecida. De nada, y tengo una estrategia para salvar a tu querido padre adoptivo. Implica que un príncipe de Ars Goetia sea sacrificado. Alastor les susurró esto, y ellos lo asimilaron. ¿Te he oído bien? Preguntó Blitzo con los ojos muy abiertos. Sí, lo hiciste. Intentaste robar el grimorio, pero te permitieron tomarlo prestado a cambio de favores sexuales. Lo que se suponía que sería una misión de guardaespaldas para él y su hija en un paseo se convirtió en una excusa para coquetear contigo mientras te lo tomabas con la mayor profesionalidad posible. No solo eso, sino que te ha llamado directamente su juguete al menos una vez. Incapaz de hacer nada, ya que podría sacar su libro y acabar con tu sustento, susurró Alastor con una sonrisa mientras sus ojos se abrían de par en par. ¿Cómo diablos sabías todo eso? Preguntó Blitzo mientras Alastor se reía. He visitado tu ciudad natal muchas veces. No es un mal lugar, pero prefiero el pentagrama. Ya me he topado contigo antes y te sorprendería lo que dices cuando estás ebrio. Aunque preferiría no saber qué haces en privado con marionetas de tus empleados. Millie y Moxie parecían desconcertadas mientras Blitzo abría la boca de par en par. Puedo dar fe de ello, ya que he tenido que ser llamada para traerte a casa desde el bar en muchas ocasiones, suspiró Loona mientras Blitzo tragaba saliva. Pero no puedes tirarlo al suelo y dejarlo, sé que rompimos y sí. Puede ser inapropiado con el tema sexual, algo que normalmente no me molesta, pero, tiene una hija en la que pensar, ¿y si le cortan la cabeza? Preguntó Blitzo mientras Alastor miraba y notaba a Stolas, que había estado intentando acercarse a ellos. Imp no lo notó, pero Stolas estaba pensando en lo extremadamente incómodo que se sentía Blitzo con Emberlin, y Stolas también. De repente, recordó el apodo cariñoso que ella le había puesto a Blitzo por estar cerca del suyo. Quería hablar con Blitzo sobre esto, y si no se había dado cuenta de que su relación era más bien transaccional y del equilibrio de poder. Alastor dijo que quería culpar a Stolas de todo esto, que era lo que tenía previsto hacer cuando llegó. Estaría totalmente de acuerdo, pero entonces Blitzo mencionó a su pequeño búho, aquella a la que le prometió que nunca se iría jamás gracias a Blitzo. ¿Cómo se sentiría ella? Sintiendo un conflicto interno, Stolas se alejó, pero Alastor le dirigió una mirada mientras que Imp ni siquiera se percató de su presencia. Baggie, has hecho un buen trabajo como fiscal principiante sin mucha experiencia. Cumpliendo con tu deber y manteniéndote justa y firme, le dijo Charlie a Baggie, abrazándola y luciendo orgullosa de ella. Nadie podrá decir, después de tu actuación, que fuiste demasiado blanda con él, añadió Charlie, mientras Baggie negaba con la cabeza. No es que fuera jodidamente difícil con toda la munición que podía usar contra él, honestamente, lo irónico es que el príncipe que usaba hielo, si realmente quería que los condenaran en la corte, no necesitaba manipular el juicio en absoluto, si él o cualquier otra persona hubiera hecho una investigación básica sobre sus actividades mientras usaban ese libro y procedieran con un juicio adecuado, entonces podrían haber obtenido el resultado que querían. Baggie lo mencionó mientras Charlie se encogía de hombros, pero entonces una sombra se cernió sobre ambos cuando se giraron para ver a Satanás mirando hacia abajo con una tos.
Tío Satán, dijo Charlie con el ceño fruncido y Satán reaccionó como si fuera un vampiro expuesto a la luz del sol, con una expresión que reflejaba su rostro. Lamento mucho mi conducta que te disgustó, he estado dirigiendo el anillo de la ira y a mis diablillos durante 10.000 años, los creé con un propósito y me he acostumbrado a no pensar que eran criaturas pensantes y a dirigir las cortes durante los últimos 7 años, me siento demasiado cómodo en mi posición, dijo Satanás mientras Charlie resoplaba. Aún te quiero, tío Satanás. Eso nunca cambiará, pero sigo decepcionado contigo, pero, sé que él y sus empleados se han estado descontrolando y violando tus reglas, sé que podemos encontrar algo para compensarlo, dijo Charlie mientras Satanás tosía. Eso es justo, gracias Charlie, Satanás suspiró cuando vieron a Asmodeo hablando por teléfono con la cabeza gacha. Aquí está el tipo que nunca pensó en decirme que les diste a un par de mis diablillos el uso de uno de sus cristales, si ese novio con el que está hablando por teléfono no lo mata, lo haré yo, entonces mataré a ese novio diablillo por quitármelo, Satanás luego golpeó sus puños entre sí mientras Charlie lo miraba. Solo bromeaba, Satanás se corrigió rápidamente. Wow, ¿realmente lo tienes comiendo de la palma de tu mano? Baguhiel le susurró a Charlie y luego se rió. Tienes razón, Belcebú soltó una risita apareciendo de la nada mientras Satanás la miraba con furia. Difunde eso y le mostraré a Mammon lo que pasó cuando descubrí que planeaba hacer que Charlie firmara un documento diciendo que él era su tío favorito, Satanás la amenazó entonces, mientras ella tragaba saliva y se marchaba. Mira, sé que no está saliendo como esperábamos, pero, las cosas estaban procediendo a nuestro favor, Stolas se deprime al ver que matan a su juguete y sería fácil de manipular o él se echa atrás y podemos conseguir todo a partir de ahí a través de tu hija, ¿cómo iba a saber que la princesa aparecería y que los pecados tratarían a esa mocosa como a su propia hija? Andrealpus dijo entonces en una llamada de su hermana, que gritaba desde una habitación alejada de sus hijas. Escucha, no creo que puedas gritarme sobre mi idiotez cuando no pensaste en usar el detalle de que Stolas estaba prestando ese maldito grimorio, nunca fuiste una pensadora. Incluso estoy convencido de que contratar a ese vaquero diablillo para matar a Stolas fue idea tuya. Andrealpus replicó entonces entre más gritos un poco más fuertes. Él creía estar en un lugar seguro, pero Vásago pudo verlo y oírlo sin ser detectado. Capítulo 6. Se reanudó la sesión y todos tomaron sus lugares. Stolas subió al estrado y Alastor ocupó su lugar en la plataforma. El tribunal puede continuar con el juicio de Blitz. El abogado defensor interrogará a su testigo, el príncipe Stolas, declaró Satanás, mientras Charlie asentía con la cabeza. Alastor rodeó a Stolas, con el demonio de la radio con las manos a la espalda. Blitz gimió sabiendo lo que Alastor planeaba hacer, que Stolas cargara con la culpa. No creía que muchos, o ninguno de los Ars Goetia presentes, excepto ese tal Vásago, protestarían contra él, pues sabía que Stolas no era popular en su propia clase. Esos engreídos elitistas, no les importaba que estuviera allí arriba, en el mundo humano, matando humanos. Solo les importaba que usara un grimorio robado para hacerlo y que su negocio fuera ilegal, lo que les traería a él y a su pandilla grandes problemas. Harían un espectáculo de indignación al ver a unos simples diablillos castigados por intentar ser más de lo que se suponía que debían ser. Entonces, príncipe Stolas, ¿fue tu grimorio el que mi cliente se llevó y que tú recuperaste? Preguntó Alastor mientras Stolas se aclaraba la boca. Así fue. Mis guardias lo atraparon entrando a mi casa y lo reconocí. Verás, nos conocimos de niños. Mi padre le pagaba para que fuera mi compañero de juegos. Se veía obligado a estar cerca de mí porque yo pensaba que nos estábamos haciendo amigos, dijo Stolas mientras Blitz arqueaba una ceja y Charlie fruncía el ceño ante la insinuación, pero a Satanás no le importaba. ¿Por qué dijo todo eso? Está tratando de quedar mal frente a la princesa, joder, Stolas. No lo harías. Pensó Blitz mientras sus ojos se abrían de par en par. No pedí toda esa información, pero gracias de todos modos. Entonces, antes de que lo recuperaran y durante el tiempo que lo tuvo en su poder, ¿hubo alguna condición para que lo tomara prestado? Preguntó Alastor mientras Stolas asentía. Cada mes nos veíamos para tener sexo y, efectivamente, invadí su espacio personal cuando estábamos juntos, dijo Stolas, mientras los ojos de Charlie se abrían de par en par y los Ars Goetia negaban con la cabeza. Andrealpus suspiró al oírlo, mientras Vásago fulminaba con la mirada al príncipe engreído. Objeción, su señoría. Stolas. No te permitiré hacer esto.
Gritó Blitzo mientras Simp pronunciaba el nombre de Blitzo con asombro. No puedes objetar, no te representas a ti mismo y este es tu cliente, señaló Baggy mientras Charlie pedía orden al tiempo que el Ars Goetia comenzaba a murmurar. Blitz, por favor, siéntate, Stolas le suplicó a Blitzo, pero Blitzo no cedió. Por favor, hazlo y déjame salvarte la vida, le dijo Alastor a Blitzo con cortesía y firmeza. No puedes hacer esto, Stolas, no dejaré que pagues el castigo por mí. Piensa en tu hija, gritó Blitzo mientras los 7 pecados capitales observaban y Stolas parecía desafiante. Tengo que decirle a Blitz, tú te hiciste responsable de tus propias decisiones y yo de las mías, tienes que preocuparte por tus amigos y tu hija, y por lo que pasaría si no estuvieran, Stolas le dijo a Blitz mientras le hacía señas para que se sentara de nuevo. Stolas. Tribunal. No puedes dejar que él pague las consecuencias por mí, soy horrible, trato a mi primer empleado como una mierda, lo acoso a él y a su esposa fuera del trabajo y me meto en sus vidas personales, fuimos tan descuidados como para dejar que su hija entrara sin más en nuestra oficina y robara el libro, la perdimos en el mundo humano por un tiempo, por el amor de Satanás. Gritó Blitzo con lágrimas en los ojos mientras Simp se quedaba sin palabras. Blitz, por favor, siéntate, estoy intentando salvarte la vida, compensa las veces que tuviste que salvar la mía, Stolas suplicó con firmeza, con los brazos cruzados. Por favor, hazlo. Alastor le dijo entonces a Blitzo con un tono cortante. Ya nos salvaste a todos, cuando estábamos en ese edificio del gobierno humano, tienes una hija Y. ¿Quién más la cuidaría? Porque desde luego no confiaría en tu ex esposa, esa zorra, para que lo hiciera, y Moxie y Millie podrían cuidar de Lona por mí, Blitzo despotricó mientras Simp le pedía que se callara. Esto es igual que mis telenovelas, dijo Satanás con diversión mientras los pecados se preguntaban por qué no ponía fin a esto. Bien, acusado, siéntese y doy por terminado el interrogatorio de la defensa, ordenó Satanás mientras los guardias obligaban a Blitzo a sentarse y Alastor se unía a él. De acuerdo, murmuró Charlie incómodo mientras el Ars Goetia miraba con desaprobación a Stolas y Blitzo, y Andrealpus contenía la risa. ¿Tiene la fiscalía algo para el contrainterrogatorio? Preguntó Charlie, mientras Baggy suspiraba y se acercaba a Stolas. ¿Podrías explicar con más detalle a qué se refería el acusado con eso de tener que salvarlo de un edificio gubernamental en el reino humano? Preguntó Baggy mientras Simp se llevaba la mano a la frente y Blitzo soltaba una risita nerviosa. Gracias por hacerme más difícil el trabajo de defenderte, dijo Alastor a Blitzo con un tono cortante en la voz y con los ojos mostrando que estaba a punto de enfadarse a pesar de que su sonrisa permanecía intacta. Mierda, susurró Blitzo mientras sus empleados lo miraban con reproche. Capítulo 7. Bueno, me llamaron para salvar a Blitz y a sus amigos después de que una agencia gubernamental humana los atrapara, tuve que usar mi poder para hacerlo, no fue muy difícil y creo que los pillaron desprevenidos, ya que pensaban que usar espadas japonesas centenarias era la mejor opción, Stolas se obligó a admitir con un suspiro mientras Andrealpus reprimía una gran sonrisa, los pecados fruncían el ceño y Satanás los miraba con furia. Incluso Charlie tuvo que fruncir el ceño al oír esto. Así que el diablillo y sus secuaces fueron capturados por una agencia humana y amenazaron con revelar nuestra existencia al mundo entero, sobre todo a medida que su tecnología y la difusión de información se desarrollan. Exclamó Andrealpus dramáticamente, provocando murmullos entre los Ars Goetia, mientras el diablillo lo miraba fijamente. Oye. Nos encargamos de ellos cuando regresaron con esos malditos querubines ayudándolos, además, no representan ninguna amenaza, ya que pude darles fácilmente su regalo de lo siento y salir de allí sin problemas, le gritó Blitzo a Andrealpus mientras Alastor lo miraba con una expresión que prácticamente decía ¿puedes callarte, por favor? ¿Querubines? Preguntó Baggy, provocando más miradas mientras se ponía más seria. ¿Te das cuenta de que podrías haber llamado la atención del cielo con tus actividades? ¿Y acaso tienes disfraces humanos? Preguntó Baggy mientras Blitzo tragaba saliva y sus empleados y su hija veían sus rostros caer sobre el estrado. Esos querubines se metieron en problemas por hacer nuestro trabajo de matar a Lipton por nosotros, los disfraces humanos son caros como las clases de arte Y. Voy a callarme ahora, murmuró Blitzo mientras Alastor lo miraba fijamente. Buena decisión, dijo Alastor mientras aclaraba su aliento y se acercaba. Demonios del infierno, si bien la falta de cuidado de mi cliente puede haberlos puesto en el punto de mira de una agencia gubernamental en la Tierra, ¿cómo podemos estar seguros de que solo ellos estaban en su radar?
Demonios como las sucubos salen al reino humano de forma completamente legal y, como dijo el príncipe de hielo, los humanos les han facilitado la difusión de información, así que tal vez tenían archivos sobre ellos o demonios del reino de la envidia como el que mi cliente tuvo que encargarse. ¿Quién sabe cuánta atención podría atraer uno de ellos hacia nosotros? Además, los humanos invocan demonios durante rituales como el Ars Goetia, e incluso nuestro honorable señor de la ira señaló que él mismo había sido invocado por humanos antes, señaló Alastor mientras el Ars Goetia guardaba silencio ante esto y Satanás parecía incapaz de refutar ese punto. De acuerdo, aún así, pero, deberíamos tenerlo en cuenta en la sentencia, declaró Satanás, adoptando una expresión firme y amenazante. ¿No es así, Charlie? Preguntó Satanás, mirando a Charlie mientras se ponía de pie y se giraba. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución justa para esta transgresión, declaró Charlie mientras Sim lo miraba fijamente y Satanás se sentaba. Está completamente enamorado de ella, se burló Mammon mientras los demás pecados que estaban sentados con él se volvían hacia él. Todos los homos, incluyéndote a ti, gastas el doble en sus regalos anuales de Navidad y cumpleaños que en pagar a todos los que trabajan para ti juntos en un año, Beelzebub le señaló con una sonrisa burlona mientras Mammon la miraba con furia, pero no intentó refutarlo. Blitzo tragó saliva ante esto y Alastor susurró. Como buen amigo de Charlie, te prometo que no deberías preocuparte demasiado por la sentencia, siempre y cuando no me compliques el trabajo con más arrebatos. Alastor le susurró esto a Blitzo, quien asintió con un trago de saliva. Baguhie disculpó entonces a Stolas, quien se movió torpemente para unirse al resto del Ars Goetia mientras recibía miradas de todos ellos, incluyendo una sonrisa burlona y un movimiento de cabeza de Andrealteus. Si el tribunal lo permite, quisiera hacer una sugerencia sobre cómo proceder, por favor, declaró Vásago, levantando la mano. Los pecados lo miraron y Satanás luego miró a Charlie, quien asintió. El tribunal no ve nada malo en escucharte, Satanás luego declaró ante las miradas de Mammon y Beelzebub, quienes pusieron los ojos en blanco. Además de robar el grimorio, el cargo más grave fue contratar a Striker para matar al príncipe Stolas y encubrirlo. Deberíamos aclararlo haciéndolo comparecer de nuevo para que repita su testimonio, sin Andrealpus para dirigirlo, dijo Vásago con una amplia sonrisa, mientras Andrealpus se sobresaltaba. La defensa no ve nada malo en esto, dijo Alastor, mientras Blitzo sonreía al pensar en tener una segunda oportunidad junto con sus empleados y Stolas. La fiscalía tampoco, declaró Baguhie mientras Striker era obligado a regresar al andén. Cualquier alteración por parte de Andrealpus resultará en que sea declarado en desacato al tribunal y expulsado de la sala, declaró Charlie, asintiendo con la cabeza hacia Baguhie, mientras Striker parecía nervioso. Entonces, yo testifico que, Blitzo de allá había, ¿qué fue qué? ¿Robó la corona del príncipe o algo así? Preguntó Striker mientras Andrealpus se llevaba la mano a la frente y Blitzo exhalaba junto con Impante esto. Entonces, considerando que parece que no te importa recordar lo que te dijeron que dijeras, Blitz no te contrató, ¿verdad? Preguntó Baguhie mientras Striker guardaba silencio. Sabes que, considerando tu testimonio anterior, podrías enfrentarte a cargos de perjurio, exigió Baguhie mientras Striker suspiraba. Mamá. Preguntó Octavia mirando hacia atrás mientras Estella salía corriendo de la habitación gritando a los sirvientes diablillos que recogieran todas sus cosas. Vale, la esposa del príncipe me contrató para matarlo. Estaba enfadada porque él tenía una aventura con una diablilla o algo así. Striker gritó entonces, provocando suspiros dramáticos en el Ars Goetia mientras los ojos de Stolas se abrían de par en par. No puedo creerlo, no, en realidad sí puedo creerlo, Stolas declaró dramáticamente antes de decir la segunda parte con bastante indiferencia. No quería aceptarlo, pero el príncipe de hielo y la perra emplumada me ofrecieron un posible indulto más tarde, seguía dudando, ya que la familia de esa perra de hielo ayudó a arrebatarle el sustento a mi familia y ese bastardo rojo nos creó para ser esclavos de la privilegiada Goetia, Striker lo admitió entonces, mientras las miradas de asombro de la Ars Goetia se posaban en Satanás, que se enfurecía. Lo siento por tu familia, Charlie suspiró y luego Striker la miró. Tal vez si dedicaras tanto tiempo a ayudar a los nacidos del infierno en lugar de a los pecadores ingratos, los que cometieron errores y fueron condenados aquí, mientras que de los diablillos nacidos en este reino literalmente abandonado por Dios, se espera que soporten ser maltratados y vistos como sirvientes y no que se eleven por encima de su condición, te compadezco. Princesa protegida, declaró Striker mientras Baguhie y los pecados lo miraban furiosos. Los 6 pecados parecían listos para pelear con él por insultar así a Charlie.
Incluso Belpegor estaba despierto por esto. ¿Te atreves?, exigió Satanás mientras estaban listos para luchar contra él en el acto, con Striker realmente mirando, asustado. Parece que el imbécil se dio cuenta de lo superado que está, declaró Moxxie sonriendo con su esposa. Si tan solo tuviéramos bocadillos, dijo Millie mientras Blitzo reprimía una risita. Solo se di por venganza contra esos estúpidos diablillos, que seguían frustrando mis planes, incluso secuestrando al diablillo mascota del lujurioso pecado para Crimson, admitió Striker mientras Asmodeus lo miraba furioso. ¿Qué hizo? ¿Por qué no me lo dijiste, tío Ochie? ¡Qué horrible!, dijo Charlie, sorprendido, y miró a Asmodeo, que tenía la cabeza gacha. Probablemente le daba vergüenza no poder encargarse él mismo y dejar que el travieso jefe criminal intentara que le cediera todo, Mammon murmuró, habiendo oído hablar de ese detalle él mismo, y Satanás negó con la cabeza. ¿Sabes, Ochie? Por eso te consideran el pecado más débil, no te defiendes más y te dejas chantajear así. Tal vez si mostrarás más tu poder, idiota pervertido, dijo Satanás poniéndose de pie. Guardias, arresten a Crimson de inmediato. Ya se encargarán de él después, declaró Satanás y Charlie asintió. Moxxie esbozó una enorme sonrisa ante esto, mientras Baggie declaraba. Creo que he terminado con él. Tampoco hace falta interrogarlo, dijo Alastor mientras los guardias se acercaban a Striker. Lo único que pido es que tengo un problema con el veterinario para mi caballo Bomprof. ¿Podrías al menos ocuparte de él, por favor?, preguntó Striker mientras Charlie asentía. Gracias, dijo Striker con un tono algo agradecido mientras acompañaba a los guardias a ser retenidos. Millie y Moxxie se sorprendieron de que pareciera sincero y se preocupara por su caballo. No pudieron evitar sentir lástima por él, ya que también sufría su posición en la jerarquía. Claro, considerando todo lo que les había hecho, incluyendo su participación en este juicio farsa que pretendía ser un ejemplo del sistema injusto. Ahora creo que deberíamos escuchar a Andrealtus y a la ex esposa del príncipe Stolas para que nos cuenten las acusaciones, dijo Baggie cuando notaron que Andrealtus, al comenzar Striker su testimonio, se dirigió inmediatamente a la puerta más cercana e intentó abrirla a la fuerza presa del pánico, momento en que los guardias lo agarraron y se abrió un portal. Octavia observaba esto boquiabierta. Claro que a su madre le gustaba gritar y discutir con su padre, pero no era tan grave como para desear su muerte, ¿o sí? Vio cómo se abría el portal y cómo corrían por los pasillos, con ella siguiéndolos. Allí estaba Estella gritándoles a los sirvientes diablillos que se dieran prisa y tuvieran más cuidado con sus cosas. La atraparon y la arrastraron a través del portal, pataleando y gritando. Octavia corrió tras ellos y también saltó a través del portal. «Oulete», dijo Stolas al darse cuenta de esto y corrió a atrapar a Octavia en sus brazos y ella lo abrazó mientras Charlie miraba hacia abajo con pánico. Estella fue arrastrada a la plataforma, ya que Andrealtus también la arrastró en un arrebato de ira. «Silencio», gritó Charlie, silenciando la sala al instante. Todas las miradas se posaron en ella mientras sus cuernos aparecían antes de calmarse y hacerlos desaparecer. «Lo siento, fiscalía», dijo Charlie, mientras Blitzo miraba a sus trabajadores, quienes compartieron una sonrisa burlona. Vásago también sonrió.